Filósofos, bienvenidos a vuestra orden. Nos coepi inquisitione. Antiguamente, la verdad emanaba de la religión, y todo lo que no se ajustara a su modelo de verdad era tachado de herejía y castigado sin piedad. Hoy en día se considera que la verdad emana de la ciencia, y al igual que ocurría con la religión, todo lo que no encaje en sus teorías o metodologías queda automáticamente desacreditado y catalogado como fraudulento, engañoso y hasta peligroso. Además de castigar también a cualquiera que se le ocurra investigar o apoyar esas disciplinas heréticas, como la medicina natural, por ejemplo. En realidad, lo único que se ha hecho ha sido cambiar unas creencias por otras, y al igual que ocurre con las religiones, la ciencia tampoco está en posesión de la verdad absoluta, como demostraremos a lo largo de estos dos vídeos. Entonces, ¿en qué se basa para desprestigiar a todas aquellas disciplinas que no siguen sus procedimientos ortodoxos? ¿Por qué, si son falsas, han perdurado miles de años, como la medicina tradicional china y la acupuntura, que tienen más de 4000, o más de 200 en el caso de la homeopatía? ¿Por qué se practican en casi todo el mundo, a pesar de la agresiva campaña de desprestigio que los medios oficiales han realizado y realizan contra estas disciplinas? Toda mentira debería caer por su propio peso, ¿no? Digo yo. Y si en verdad son tan buena gente, que lo hacen por nuestra salud y tanto les importamos como hipócritamente nos quieren hacer creer, entonces, por ejemplo, ¿por qué no se centran en retirar del mercado los químicos nocivos de los alimentos que consumimos? ¿O prohíben definitivamente el tabaco, que según ellos tantos males ocasiona, al igual que han hecho con las demás drogas? Responderemos en profundidad estas y otras muchas cuestiones y veremos cómo las limitaciones de la ciencia y su prohibición para investigar otros campos de conocimiento mantienen a la sociedad en un profundo estado de ignorancia. Al final, ciencia, religión y política no dejan de ser los mismos perros, pero con diferentes collares. Poderosos medios de manipulación y control de masas, dirigidos por las élites gobernantes, mientras impunemente se escudan tras el infame sistema de esta falsa democracia. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos al tema, y vamos a citar unas palabras que Albert Einstein escribió en 1938. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana, y no están, aunque pueda parecerlo, determinados en forma única por el mundo exterior. En nuestro esfuerzo por comprender la realidad, somos algo así como un hombre que tratar de entender cómo funciona un reloj encerrado en su caja. Ve la esfera, las agujas que se mueven y hasta puede ser que escuche su tic-tac, pero no tiene los medios para abrir la caja. Si se trata de un hombre de ingenio, puede formarse una idea del mecanismo responsable de todas las cosas que está viendo, pero nunca podrá estar seguro de que el modelo, la imagen que se formó en su mente, sea la única capaz de explicar las cosas que está observando. Nunca podrá estar en condiciones de comparar el mecanismo real con la imagen que él se ha formado, y ni siquiera imaginar las consecuencias de tal comparación. Einstein nos está diciendo que es imposible acceder a la verdadera causa de los fenómenos que observamos, y las creaciones que la física inventa para tratar de explicarlos no constituyen una verdad absoluta. Tan solo son una posible interpretación. La palabra ciencia deriva del latín scientia y significa conocimiento. Otra cosa distinta es el método científico que utiliza la ciencia ortodoxa en su presunta búsqueda del conocimiento y que con gran prepotencia y arrogancia afirma y asegura que es el único método fiable para llegar a la verdad. En breve veremos que esto no es así en absoluto. Un científico es aquella persona que busca conocer la verdadera naturaleza de la realidad física, o al menos eso es lo que deberían hacer todos los que se hacen llamar científicos, porque lo que realmente hace la mayoría de ellos es limitarse a aplicar técnicas y principios ya conocidos, por lo que no dejan de ser, en esencia, técnicos, quedando atrapados en los límites de esas teorías sin poder o querer ir más allá.
Es como si metieran la cabeza en una cueva de la montaña para permanecer bien protegidos contra cualquier peligro que amenace sus creencias, y lógicamente eso les impide hablar con sentido de la cordillera entera. Vamos a empezar por afirmar una obviedad. Ninguna teoría científica es la realidad. Solo es un modelo, una ficción fabulosa, una representación, pero nada más. El problema es que la mayoría de científicos, aun sabiendo esto, caen en su propia trampa y se aferran a esas construcciones mentales del mismo modo que las religiones se aferran a sus dogmas y dioses. Y no contentos con eso, pretenden imponerlas a la naturaleza como si fueran verdades universales, desacreditando además todo aquello que no encaje en su especulación mental. Ahora bien, ellos te dirán, muy ufanos, que todo eso está fundamentado porque están respaldados por la omnipotente evidencia científica. Muy bien. Vamos a ilustrar esto mediante un par de ejemplos. En primer lugar, vamos a viajar al siglo II después de Cristo. Aquí encontramos el sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo, contenido en su Almagesto, aunque el modelo geocéntrico ya estaba vigente desde el siglo VI a.C. Este personaje se inventó una quimera sumamente compleja en la que literalmente los astros debían hacer malabares para que el modelo geocéntrico fuera coherente con los datos experimentales. El caso es que su invento fue capaz de predecir con éxito varios movimientos celestes. Efectivamente, obtuvieron evidencia empírica, por lo que se asumió que el modelo cosmológico era correcto y fue aceptado durante más de un milenio, ni más ni menos. Hasta que en el siglo XVI la teoría heliocéntrica de Copérnico reemplazó el sistema tolemaico. Lo que antes era verdad había dejado de serlo. O tal vez no. Ahora lo vemos. No obstante, es preciso señalar que hubo un rebelde, el primer heliocéntrico, que se sepa oficialmente, claro, ni más ni menos que en el siglo II a.C., varios siglos anterior a Ptolomeo. Su nombre era Aristarco de Samos, el loco que desafió el sistema establecido. Lógicamente no le hizo caso ni su padre, y su teoría no fue popular. Varia ocurrencia la de este hombre. Estaba más que asumido que la única y posible verdad era que la Tierra fuera el centro del universo, y se le ocurre soltar la burrada de que la Tierra gira alrededor del Sol. Yo solo espero que el gobierno y los oficialistas de turno de aquel tiempo, que sin ninguna duda estarían dotados de un gran juicio y moralidad como los de hoy en día, seguro, lo tacharán de irresponsable y peligroso por esparcir semejante bulo. Pues bien, el caso es que el Sol, al parecer, tampoco es el centro del universo ni está estacionario, sino que también se mueve, junto con el resto de planetas, en torno al centro de la galaxia. Es más, como todo movimiento es relativo y al no existir un marco de referencia absoluto, no es posible demostrar quién gira alrededor de quién. Se puede afirmar, por tanto, que todo el universo gira en torno a mi cámara, por ejemplo, y sería correcto. Eso sí, al igual que le ocurrió a Ptolomeo, el sistema sería increíblemente complejo. Al resultarnos imposible adoptar una visión global que nos permita contemplar el universo entero en su totalidad desde una posición privilegiada, no es posible tener ninguna certeza de cuál es su verdadera configuración. Este es el precio que tenemos que pagar por dar una credibilidad total a nuestros sentidos y conceptos, cuando realmente no podemos hacer ninguna afirmación absoluta de nada. El primer problema es que la cantidad de información que nuestros sentidos puede captar es extraordinariamente limitada, es decir, ni de lejos somos conscientes de toda la información existente en todos los niveles de la realidad. Y el segundo problema es que el cerebro manipula y transforma esa limitada información para darnos una respuesta a esos estímulos, que obviamente para nada es real. Real en el sentido de que eso que vemos exista objetivamente y por sí mismo tal y como lo vemos. Por ejemplo, los colores, que tan reales nos parecen, pues no existen, ni tampoco los sonidos. Todo es una ilusión mental. Lo que me sorprende es que exista gente tan sumamente ignorante como para denegar categóricamente y desacreditar, por ejemplo, las mal denominadas pseudociencias, como ellos las llaman, cuando su ciencia es pura fantasía. Vamos, un completo fraude si pretendemos que ese sea el único método válido para obtener verdadero conocimiento. Vamos con el segundo ejemplo. Centremos ahora nuestra atención en la especulativa idea de que existe una entidad denominada átomo. Una especulación como la que haría quien quisiera adivinar qué hay realmente dentro de la caja del reloj de Einstein.
Si se analiza esta entidad imaginaria desde la perspectiva de la física clásica, entonces se aceptará como válido que su estructura esté basada en un modelo planetario, el que a todos nos embutieron en la escuela. Y la evidencia científica apoyará su hipotética existencia, puesto que permite explicar ciertas observaciones que serían muy difíciles de explicar de otro modo. Por ejemplo, esta estructura atómica, también llamada modelo de Rutherford, es en la que se basó Niels Bohr para explicar el espectro del hidrógeno, lo que le valió el premio Nobel. Pero si ahora analizamos ese invento tan bonito de la imaginación, llamado átomo, desde el marco de la teoría cuántica, obtendremos una nueva evidencia científica, otra evidencia científica de que el modelo planetario del átomo no es posible y se ha quedado, por tanto, obsoleto. La idea del átomo fue propuesta por los filósofos griegos en el siglo V a.C., en su intento de sintetizar las visiones que tenían del universo Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. En el siglo XIX, los físicos ya disponían de la tecnología necesaria para observar los efectos de los fenómenos atómicos. Pero ojo, esto no demuestra en absoluto la existencia real del átomo. Solo prueba que la existencia teórica del átomo era la mejor explicación que podía inventarse en esos momentos para justificar los datos conseguidos experimentalmente. Porque la idea de átomo hasta hoy en día ha tenido que seguir modificándose para acabar siendo una abstracción matemática imposible de visualizar. Simplemente es como una especie de comodín que los científicos moldean a voluntad para que siga adaptándose a los nuevos datos experimentales. Recapitulemos. Por un lado, tenemos la física clásica, que considera las partículas elementales como los ladrillos que sirven para la construcción de toda la materia. Por otro lado, en la física cuántica, esas mismas partículas elementales no solo no son un ladrillo, sino que ni siquiera tienen existencia propia. Vamos bien. El concepto que se crea de una misma idea en función del modelo que se adopte genera una diferencia abismal de ese ente supuestamente real. Y esto sucede porque las cosas en la naturaleza son como son, la verdadera maquinaria del reloj, mientras que la idea de átomo solo existe en nuestra mente. Las ideas, palabras y conceptos las creamos nosotros y no existen fuera del ser humano. De ahí que los grandes filósofos de Asia y los místicos de todos los tiempos tengan una visión más profunda de la realidad que la ciencia es incapaz de entender y mucho menos analizar. Pero esto no es un argumento válido para decir que los sabios maestros se equivocan y la ciencia no. Estos hombres son capaces de inducir ciertos mecanismos en su mente para entrar en un nivel de conciencia que les permite experimentar directamente una realidad más amplia. Y por tanto no tiene necesidad de crear artificios ilusorios para poder ver y entender el universo. Por ejemplo, el entrenamiento físico produce una serie de cambios en el cuerpo que permite a quien lo practica realizar proezas que, de no someterse a un intenso programa de ejercicios, sería imposible de realizar. Del mismo modo, si sometemos nuestra psique a un programa de entrenamiento adecuado, por ejemplo, aplicando distintas técnicas de meditación y concentración, podremos llegar a producir fenómenos de naturaleza psíquica que la ciencia en su ignorancia niega categóricamente porque no puede explicarlos desde su modelo teórico actual. Nada puede decirse del mundo de ahí fuera si no es por medio de nuestros conceptos, y como hemos visto, no son para nada reales. Surgen debido a nuestra necesidad innata de correlacionar experiencias de manera racional. Veamos esto con un ejemplo. Mis sentidos me dan la impresión de que existen objetos similares a esto. Entonces, mi mente crea un concepto abstracto con las características generales que he observado y le asigna un nombre, libro. Pero ese ente, denominado libro, no existe excepto en mi mente. Yo solo tengo una impresión que mi cerebro ha creado a partir de la limitada información que mis cerebros le transmiten, como el tacto, vista, olfato, etc., a la cual yo le asigno el concepto mental de libro. Esto me permite establecer una correlación con mi experiencia del mundo y así poder identificar los objetos que posean características similares y referirme a ellos como libros. Puesto que la mayoría de seres humanos percibimos el mundo de manera muy similar, esa realidad que describe el concepto libro es común a todas las personas y todos las reconocemos.
pero es una abstracción que solo tiene sentido en nuestra realidad tridimensional. Si yo fuera un ser unidimensional, por ejemplo, una línea recta, ese concepto abstracto no tendría ningún sentido para mí, porque es imposible que existan los libros tal y como los percibimos en nuestra dimensión, y por tanto tendría que modificar mi invento mental de acuerdo a la nueva experiencia en mi nueva dimensión. O si tuviéramos la capacidad de viajar al mundo subatómico, el objeto que antes para nosotros encajaba en el concepto inventado del libro sería completamente distinto de la experiencia que tendríamos del libro en ese nivel de realidad. Entonces, claro, surge una pregunta: ¿qué es realmente un libro? O, por enlazarlo con el tema en el que estábamos hablando, ¿qué es realmente un átomo? Vemos claramente cómo los conceptos no poseen una realidad propia, universal y objetiva, puesto que solo tienen sentido como explicación a ciertos fenómenos que se perciben en un nivel dimensional determinado. Si los seres humanos no estuviéramos aquí para crearlos, no existiría ningún concepto de ningún tipo. En conclusión, si no existimos nosotros para crearlas, las partículas no existen. Así de sencillo. Resulta extremadamente engañoso el pensar que todas esas suposiciones que los científicos llaman teorías describen realmente alguna cosa. En función del modelo que se adopte, cobrarán sentido unas hipótesis u otras, pero en cualquier caso, ninguna de ellas está dotada de existencia real. La idea de átomo clásica no puede ser correcta porque cometemos el error de presuponer que la dimensión subatómica es como la nuestra, y esto no es así, como se deduce claramente de las paradojas cuánticas que se producen al intentar aplicar nuestra lógica en ese nivel de realidad, y por tanto no puede ser descrita con ningún concepto que hayamos fabricado en la realidad dimensional que habitamos. El físico Werner Heisenberg ya advirtió que nunca podremos llegar a saber lo que realmente ocurre en el invisible terreno subatómico. En sus propias palabras: debemos abandonar todos los intentos de construir modelos percibibles de los procesos atómicos. En consecuencia, el mundo de la física de Newton, simples imágenes mentales y sentido común, ha desaparecido con la física cuántica. Un físico que se ocupe de la teoría cuántica, por ejemplo, puede predecir algo, calcular ecuaciones que lo describen, y sin embargo, si le preguntamos qué es lo que tan ufanamente está describiendo, te responderá que en realidad no tiene ni idea. Y además, con una gran sonrisa, te dirá: ¡pero funciona! Es decir, que no saben lo que está sucediendo realmente en su observación. El filósofo y matemático Bertrand Russell lo dice muy claro. Las matemáticas pueden definirse como el tema en el cual nunca sabemos de qué estamos hablando, ni siquiera si lo que estamos diciendo es cierto. En el segundo vídeo analizaremos en profundidad la naturaleza de las matemáticas y su relación con la física. Bien, pues apaga y vámonos. Y este es el Dios todopoderoso que llamamos ciencia y que lo constituye el principal argumento de los ignorantes científicos para desacreditar todo lo que no se ajuste a su fantasía. En fin, sigamos, que hay más. Entonces, si no existen las partículas, ¿por qué los científicos hablan como si fueran entes reales? Pues muy sencillo. Por cuestiones prácticas, pero no se refieren en absoluto a algo concreto y sólido. Como he dicho, se trata de una abstracción, y ni siquiera ellos entienden de qué están hablando realmente. Como aseguró el Gran Premio Nobel de Física Richard Feynman, si usted cree que ha entendido la mecánica cuántica, entonces es que no ha entendido nada. Es como cuando nosotros hablamos de los colores. No existen, pero son útiles en nuestra experiencia ordinaria. Heisenberg lo expresó así: actuamos como si realmente existiera una cosa, como una corriente eléctrica o una partícula, porque si prohibimos a todos los físicos que hablen de corrientes eléctricas o partículas, no podrían seguir expresando sus pensamientos. Existe una realidad que va más allá de nuestra percepción ordinaria y escapa, por tanto, a nuestro análisis, por mucho que le pese a la ciencia. Tan solo podemos percibir estos fenómenos como sus efectos o proyecciones en nuestro nivel de realidad. En el siguiente ejemplo vamos a ver esto muy claro. Supongamos, como tanto les gusta hacer a los físicos, que existen unos seres unidimensionales que viven en una línea recta. Estos seres perciben misteriosas sombras que se mueven de manera periódica entre dos puntos concretos de la misma. Supongamos ahora que tras muchos quebraderos de cabeza y también mucha suerte, consiguen dar con una ecuación que describe perfectamente el movimiento que observan, y tiene esta forma de aquí.
Estos signos en física se conocen como ecuación de un más, movimiento armónico simple. Nuestra pobre gente es incapaz de comprender nada, porque el ente matemático conocido como seno, ahí lo tenéis, describe una realidad que solo tiene sentido en dos dimensiones. Así que lo único que se les ocurre es suponer que existe algún tipo de muelle invisible cuya fuerza de contracción y repulsión origina el movimiento que perciben. Tuvieron una idea brillante. Puesto que esta hipótesis explicaba a la perfección el fenómeno observado, deciden aceptarla, la convierten en ley universal y a partir de ese momento basan su vida en esa incuestionable evidencia que no entienden, ni entenderán nunca, pero como les resulta práctico, pues felices y contentos, lo utilizan sin problema. Si estos seres unidimensionales tuvieran la capacidad de conectar con esa realidad superior, verían clarísimamente que sus enigmáticas sombras son en realidad una proyección de los cuerpos que se mueven describiendo un movimiento circular uniforme, y que la fuerza que ellos habían supuesto como responsable del movimiento no existe en absoluto. ¿Quién puede asegurar que lo que los físicos consideran hoy en día fuerzas reales no son una mera fantasía como ocurre en este ejemplo? Pues evidentemente nadie puede demostrar que existan realmente. Solo son suposiciones que se ajustan más o menos bien a los fenómenos que se observan. El concepto de partícula con el que hoy en día trabajan los físicos no es más real que esa hipotética fuerza inventada por los seres del ejemplo. Existen múltiples dimensiones de la realidad y la nuestra solo es una de ellas. Lo único que podemos hacer es fantasear con las ilusiones que percibimos, pero jamás sabremos lo que ocurre realmente si no tenemos una experiencia directa con lo que hay más allá de nuestro nivel de realidad. De ahí la insistencia de los antiguos sabios en la necesidad imperante que tiene el ser humano de conocerse a sí mismo. Como reza un antiguo proverbio taoísta atribuido al gran Lao Tse, el hombre que conoce lo exterior es erudito, pero el que se comprende a sí mismo es un hombre sabio. Como indica este gran maestro, para nada es lo mismo conocer que saber. Un objeto será verde o rojo si hoy llevamos lentes verdes o rojas. El problema es no darse cuenta o no querer darse cuenta de qué lente llevamos puesta y creer que el mundo es exactamente como lo vemos. El gran peligro de todo esto es que si hay una hipótesis o teoría fundamental errónea, circunstancia que se produce cuando se otorga existencia real a algo que no la tiene, todo lo demás se construirá sobre ese error, como ocurre en el caso de la mentira del átomo y la medicina convencional, fundamentada en la química molecular, entre otras corrientes médicas. Las evidencias nos engañan muy fácilmente porque nos resulta mucho más práctico dejarnos engañar. ¿Qué certeza tiene entonces la medicina para argumentar tan rotundamente que sus tratamientos químicos basados en la especulación de los átomos como bolitas son más eficaces y seguros que los de la homeopatía o acupuntura, basados en la energía? El investigador José Miguel Mulet, este héroe de aquí, licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular y no sé si algo más, al que yo le añadiría un par de titulitos más, el doctorado y la medalla a la ignorancia y a la soberana estupidez. Os dejo el enlace por ahí abajo para que podáis leer el artículo completo, ¿vale? Bien, este genio de la verdad absoluta afirma lo siguiente: la homeopatía es la aristocracia y la élite de la pseudomedicina, una absurdez que ha sobrevivido 200 años. Bueno, la acupuntura lleva más de 4.000 años y su medicina, señor Mulet, según el catedrático de Historia de la Medicina, José María López Piñero, el punto de partida de la medicina moderna puede situarse en torno al siglo XVII, como se puede leer en el enlace que os dejo por ahí. Tan solo un siglo antes de la homeopatía, aunque esta última se fundamenta en ideas mucho más antiguas, como ahora veremos. Bueno, sigamos. Cuando un médico te empieza a hablar de acupuntura u homeopatía, no te está hablando como médico, sino como creyente. Y remata la faena sentenciando: solo existe una medicina, la que tiene base científica. Muy bien. Perfecto. Repito la pregunta. ¿Sería usted capaz de responder con exactitud y precisión qué es realmente un átomo, ya que constituye la sólida base científica de las drogas químicas en las que se basa su medicina para, en teoría, sanar a los enfermos? Porque como la base científica sea la misma que estamos desguazando aquí,
Con razón a los médicos los llama también matasanos, porque si el homeópata es un creyente, como afirma este individuo, los médicos convencionales también lo son, ya que están fundamentando su dudosa ciencia en unos entes hipotéticos fabricados artificialmente por la imaginación humana, para tratar de explicar unas observaciones experimentales que carecen de toda objetividad real. El observador afecta al objeto observado, según la cuántica. Por tanto, ¿qué estamos observando realmente? Y por si esto no fuera suficiente, esos inventos mentales modifican drásticamente su naturaleza y propiedades en función del modelo teórico que se aplique. Naturalmente, porque simplemente se trata de una idea que funciona más o menos bien dependiendo del modelo teórico que adoptemos en función de nuestras necesidades prácticas. Un átomo es un concepto creado por la mente que correlaciona experiencias. Nosotros asumimos erróneamente que existe en realidad, por lo que debemos ir modificando ese invento drásticamente para que nuestra creación encaje con lo que vamos percibiendo. Nos empeñamos en que la naturaleza tiene que ser como nosotros la imaginamos, y evidentemente esto no es así para nada. La ciencia es en realidad un estudio de correlaciones entre experiencias. Me podréis decir, pero es un concepto práctico que ofrece resultados. Claro que sí, y la energía vital o chi de la acupuntura también es un concepto práctico que permite explicar su método y también ofrece resultados. Al igual que los principios homeopáticos aplicados correctamente también funcionan de maravilla. Y estoy harto de que los ceporros de mente cerrada se empeñen en negar lo que es una evidencia incuestionable solo porque no encaja en su patraña mental. Vamos a ser serios y a comportarnos como científicos en lugar de como políticos. Todas estas disciplinas funcionan porque trabajan con diferentes aspectos de esa única realidad que no podemos determinar, la verdadera maquinaria del reloj. Un ejemplo muy visual de lo que puede lograrse cuando se trabaja disciplinadamente con el concepto de chi lo tenemos en los monjes Shaolin. Entre otras proezas sobrehumanas, son capaces de partir una lanza de madera presionando la afilada punta de hierro sobre los frágiles tejidos de la garganta, o recibir brutales golpes en zonas muy vulnerables del cuerpo sin sufrir el menor daño, simplemente concentrando esa misteriosa energía en esa parte en concreto. Los listos me podrán decir que es sugestión o efecto placebo o vete tú a saber qué, que es lo que suelen responder cuando nos hablen por dónde salir, y por tanto tienen la misma validez argumentativa que afirmar pueden hacerlo por la gracia de Dios. Simplemente ellos tienen un marco teórico distinto al nuestro, y el chi es tan válido para ellos como para nosotros lo es el concepto de átomo. Y lo repito, que no encaje en nuestro esquema mental no prueba en absoluto que nosotros estemos en lo cierto y ellos no. Veamos un brevísimo resumen de la historia de la medicina, cuál es el origen contrapuesto de la homeopatía y la medicina convencional. Bien, nos remontamos al siglo V a.C., cuando los pensadores presocráticos establecieron el concepto de physis, que hacía referencia al principio y fundamento real de todo el universo. De ahí deriva precisamente la palabra física, que inicialmente representaba el empeño por conocer la naturaleza real de todas las cosas. Buenos tiempos aquellos. La physis, o naturaleza del ser, fue el fundamento y también el punto de partida de la medicina griega. De la diferente comprensión y aplicación que se haga de este concepto van a surgir diferentes teorías o enfoques médicos contrapuestos, entre las que destacan principalmente dos: el racionalismo y el empirismo. El racionalismo no acepta el concepto de physis. Su método científico va de lo particular a lo general, y a partir del siglo XVI, Galileo, Newton y Descartes crearon lo que hoy se conoce como ciencia moderna. Las bases del materialismo médico fueron creadas por Descartes. Según su visión de la naturaleza, existían dos reinos independientes y bien diferenciados, el de la mente y el de la materia. Los científicos consideraron a la materia como algo muerto y totalmente separado de ellos. Por cierto, me encantaría conocer o saber qué opinaba Descartes del efecto placebo, porque es un nombre que asignan los médicos y con eso ya se creen que lo han explicado todo. Porque lo que claramente demuestra este efecto es que la mente, en este caso la creencia de la persona, produce efectos observables en el cuerpo. Por tanto, puede que mente y materia no sean tan diferentes en realidad. Bien, sigamos. Con la aplicación del método cartesiano, la filosofía reduccionista de Descartes, al ámbito de la medicina, se pasó a una comprensión puramente mecanicista del ser humano.
Es decir, lo redujeron a una multitud de piezas diferentes, ensambladas convenientemente, para formar la máquina que constituye el cuerpo humano. Esto provocó la emancipación definitiva de la ciencia del campo de la filosofía y del humanismo, y la medicina adoptó un carácter centrado en lo técnico, que persiste en la actualidad. El método científico del empirismo va de lo general a lo particular, y acepta plenamente la fisis como un impulso natural del organismo a curarse. El tratamiento consiste en ayudar a la fisis en su proceso curativo. Una de las principales figuras del pensamiento empirista fue Paracelso, que arremetió contra la práctica de su época y planteaba la necesidad de retomar el concepto de fisis presocrático, al que él llama naturaleza, y resalta de nuevo su poder curativo. Su visión del hombre es fundamentalmente egoística, considerándolo como parte integrante e inseparable de la propia naturaleza, en lugar de ser una máquina separada de ella, estableciendo las causas de las enfermedades en relación a la interconexión del ser humano con la naturaleza. La homeopatía surge en Alemania con Samuel Hahnemann, siguiendo con las ideas de Paracelso y aplicando el método inductivo a sus experimentos científicos. Por tanto, vemos que para la medicina convencional somos poco más que un coche que llevamos al mecánico para que le cambie la pieza estropeada sin importarle cuál es la causa de su mal funcionamiento. Y si ve muy mal la cosa, pues nos mandará directamente al desguace y arreando. En cambio, para la homeopatía y la medicina tradicional china se busca la causa de la enfermedad basándose en el principio de fuerza vital o chi, buscando la forma de equilibrar el flujo de esta corriente de energía, considerando el ser humano como una entidad indivisible e interconectada. Como hemos visto, la hipótesis del átomo solo es una idea. Desde el punto de vista clásico, adquiere unas propiedades que constituyen el fundamento de la medicina ortodoxa y obtiene unos resultados determinados. La visión de la medicina alternativa es más holística y, por tanto, estaría más próxima a la idea de átomo que tiene la física cuántica. Y también obtienen resultados. Por tanto, ambos puntos de vista están demostrando que sus hipótesis encajan con las observaciones. Y esto ocurre porque, como dijo Einstein, no podemos saber realmente qué es lo que hace que el reloj se mueva. Tan solo podemos especular y observar si los resultados se correlacionan más o menos bien con nuestra invención mental. Heisenberg lo expresó así: lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Esto se ve muy claramente con el famoso experimento de la doble rendija de Young. En función del diseño experimental que se establezca, es decir, la pregunta que le hacemos a la naturaleza, obtendremos una evidencia científica de la existencia de la partícula o una evidencia científica de la existencia de la onda. Esas evidencias científicas son las respuestas que obtenemos en función del planteamiento teórico que adoptemos. Pero, ¿qué es lo que hay realmente? Bien, en el segundo vídeo hablamos de la función de onda como explicación matemática al fenómeno. Ahí profundizaremos en la cuestión. Bien, como hemos visto, la homeopatía y la acupuntura se basan en conceptos que son incomprensibles para la ciencia y ese es su principal argumento para asegurar que son falsos. Pero si se hace una investigación seria y objetiva, sin prejuicios ni intereses personales, existen pruebas más que suficientes de que sus resultados son excelentes. Yo mismo lo he probado y familiares cercanos también, y por eso sé que son plenamente efectivas. A mí no me van a vender la moto. Por eso precisamente han logrado sobrevivir hasta nuestros días y su práctica se ha extendido por casi todo el mundo. Pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Esto no implica, lógicamente, que sean la panacea y resulten infalibles. No. Al igual que tampoco lo es la ciencia ni la medicina convencional, ya que ésta funciona como funciona y cuando funciona, del mismo modo que funcionaba la fuerza en el caso hipotético que hemos visto anteriormente. Si el cuerpo real que genera la sombra sobre la recta deja de moverse de manera uniforme y empieza a acelerarse, la hipótesis de nuestros amigos unidimensionales queda completamente destruida, y junto con ella también se derrumba su artificial concepción del mundo, que con tanta fe habían abrazado. Que algo funcione parcialmente es una clara evidencia de que no se fundamenta sobre una base real, firme e incuestionable, por lo que ese éxito parcial no legitima a esa disciplina en particular para que sea considerada como la única y verdadera capaz de explicar el fenómeno, puesto que está fundamentándose también, lo quieran o no, en una creencia. Habría que analizar entonces cuál de las dos disciplinas, si la medicina o la homeopatía, requiere más fe por parte de sus practicantes. Y evidentemente creer es no saber.
Incluso el propio Einstein, en 1905, tuvo que hacer un acto de fe cuando postuló su tesis de que la luz era un fenómeno corpuscular, cuando en aquella época la teoría comprobada y aceptada era que la luz era un fenómeno ondulatorio, de acuerdo con la teoría de Maxwell. Simplemente se limitó a aceptar la contradicción confiando, es decir, teniendo fe, que sería resuelta más tarde. Por esto le dieron el premio Nobel en 1921. Bien, la medicina sigue anclada a la antigua idea científica de que la verdad absoluta se encuentra en algún lugar ahí fuera, es decir, una verdad absoluta independiente de nosotros. Y nunca estaremos en condiciones de percibir la verdad absoluta o de abrir el reloj, como decía Einstein, porque nuestra capacidad de percepción está limitada a nuestra realidad dimensional y nos resulta imposible entender una realidad que no sea la nuestra, a no ser que encontremos un mecanismo en el ser humano que nos permita experimentarla directamente. El átomo siempre fue, es y será un sueño. El problema es que muchos han creído y creen que ese sueño es real. Se han olvidado de que siempre fue una idea y además, según la física moderna, se trata de una idea que nunca podremos representar. Por eso la ciencia está cada vez más perdida en su comprensión del universo. Aunque ciertos experimentos evidencien una absoluta coherencia con un determinado modelo teórico, no implica necesariamente que lo que se describe en él tenga una existencia real, ni mucho menos sea la única explicación posible al fenómeno observado. Porque, como apuntó Heisenberg, lo que observamos es la naturaleza respondiendo a nuestros métodos de interrogación. Una enfermedad, por ejemplo, puede ser analizada y descrita según la medicina convencional, obteniendo una posible explicación de su causa y aplicando el correspondiente tratamiento que se ajuste al modelo teórico sobre el cual se basa esta disciplina. Pero eso no implica que sea el único válido, ni tampoco el más correcto en todos los casos. También se puede analizar desde la óptica de la medicina tradicional china o la homeopatía, por mucho que le pese al señor Mulet y compañía, obteniendo una explicación más holística del mismo fenómeno observado, la enfermedad en este caso, al cual aplicará el remedio que sea coherente con su forma de entender el funcionamiento del ser humano, por ejemplo, la acupuntura. Una prueba o demostración científica no es una verificación de que una afirmación sea verdadera, es decir, que el mundo sea realmente así. No. Una prueba científica es una demostración matemática de que esa afirmación es, por un lado, lógicamente consistente, es decir, formalmente correcta, y además esa afirmación está relacionada con la realidad física que se observa. Por tanto, cuando un científico dice que una teoría es cierta, lo que quiere decir realmente es que por un lado es autoconsistente, es decir, correcta en su estructura matemática, y que por otro correlaciona correctamente la experiencia, siendo por tanto útil, pero no tiene nada que ver con cómo es realmente la realidad. Actuamos igual que los seres unidimensionales con su falsa hipótesis. Les permite seguir cómodamente con sus vidas creyendo que el universo entero tiene solo una dimensión. Mientras sigamos con esta estrechez de mente y nos cerremos a posibilidades revolucionarias, nosotros seguiremos observando el universo fantaseando con ideas bonitas, pero sin lograr entender absolutamente nada. La ciencia, por tanto, no es ni cierta ni verdadera, simplemente es útil en ciertas circunstancias. Veamos un pequeño ejemplo que evidencia la ignorancia y prepotencia de los científicos. Según la ciencia oficial, más del 70% de nuestros genes son supuestamente genes basura, porque lo dicen ellos. Pero, ¿por qué haría esto nuestro organismo si se supone que es un sistema perfecto basado en la lógica? Bien, esta incongruencia científica se produce porque tal vez el marco teórico que han adoptado ustedes para entender el funcionamiento del ser humano está construido y fundamentado sobre un error. Pero evidentemente que no entiendan cuál es la función de estos genes no los convierte en algo inútil que no sirve para nada. Han hecho exactamente igual que con la homeopatía. Lo que no entienden es basura. Y estos personajes son los científicos de la verdad. Bravo. Si a usted, señor Mulet, le dan rabia a las pseudociencias porque, según usted, engañan a los pacientes, dudo que ese sea su verdadero motivo. A mí me revientan los ignorantes que no ven tres en un burro y no tienen ni idea de lo que están hablando, y encima se dan el lujo de desprestigiar a los demás porque están obteniendo resultados donde ustedes fallan. Por ejemplo, en la curación de alergias y ciertas enfermedades crónicas, lo quiera usted o no. Dejen a un lado ese comportamiento egocéntrico infantil y dedíquense a buscar la verdad.
empezando por aceptar que su ciencia no ofrece una comprensión cierta ni completa de la realidad, y está por tanto equivocada. Así que pueden ustedes quemar sus inútiles títulos, regresar a primaria y empezar de cero, porque no han entendido absolutamente nada. Aunque por otra parte tampoco serviría de mucho. Es otro gran problema del que hablaremos en profundidad en otro vídeo. La enorme deficiencia del sistema educativo, que lo único que produce, como estamos viendo, son autómatas sin cerebro, pero con muchos títulos, eso sí, que sirven únicamente para ser productivos al sistema. Y son incapaces de ver más allá de las mentiras que les han embutido durante toda su vida académica, llegando a estar tan ciegos como para creer que son verdades universales, y encima emplearlas como argumento para desacreditar todo aquello que no encaja en su patraña mental. Claro, no sea cosa que la gente empiece a pensar por sí misma y se dé cuenta de esta porquería de sistema que beneficia a unos pocos a costa de sangrar al resto, y en consecuencia se vaya toda la mierda, porque entonces se les acaba el chollo a los de arriba. Genial. Pues estos iluminados de títulos rimbombantes son los expertos de nuestro tiempo. Y así nos va. Vamos a ver, lo único que pretendo demostrar con todo esto es que las mal denominadas pseudociencias tienen exactamente la misma validez que la medicina convencional. Y puesto que adoptan un punto de vista diametralmente opuesto a la ciencia ortodoxa, pueden curar enfermedades o dar explicación, que tampoco sería la definitiva, a cuestiones que desde nuestra teoría actual resultan incomprensibles. Es decir, sirven al propósito de la ciencia, son útiles sin tampoco ser completamente ciertas. En el segundo vídeo pongo de ejemplo a un médico y cirujano español que lleva operando sin anestesia más de 40 años. Sí, lo habéis oído bien, y está más que demostrado. Solo con el poder del pensamiento de sus propios pacientes consigue que anestesien sus cuerpos sin necesidad de químicos nocivos. Como digo, en el segundo vídeo os hablaré de él y os pondré enlaces para que podáis investigarlo por vuestra propia cuenta. Como hemos visto, el método de la ciencia es inventar una idea que permita explicar lo mejor posible los resultados observados, aunque esa creación no se entienda y se deba ir modificando cada 2×3 dando palos de ciego. Parafraseando al gran Isaac Newton, lo único que hacen es, de vez en cuando, encontrar un guijarro más pulido o una concha más hermosa de lo común, mientras que el inmenso océano de la verdad se extiende frente a ellos completamente inexplorado. La física clásica, en la que se basa la medicina y la mayoría de ciencias ortodoxas, nos dice que nuestro mundo físico es sólido, auténtico e independiente. La mecánica cuántica nos dice sencillamente que eso no es así. Por un lado, los átomos están ahí, pero por el otro, pues no están. ¿De qué estamos hablando realmente? El físico teórico Henry Stapp lo explica así. La conclusión que aquí se obtiene en la mecánica cuántica no es la débil conclusión de que es posible que no haya un mundo físico sustantivo, sino más bien la que definitivamente no existe un mundo físico sustantivo. Vemos, por tanto, que la búsqueda de la sustancia definitiva del universo termina con que no existe ninguna. Una pequeña historia. Un día de febrero del año 1600, el genial librepensador Giordano Bruno murió quemado vivo en la hoguera por afirmar, entre otras cosas, que la Tierra era redonda. Y esto sucedió precisamente porque los mulets de la época no podían permitir que su cómoda posición social se viera amenazada por semejantes ideas heréticas, aunque fueran ciertas. Es mucho mejor permanecer a salvo en la comodidad de sus quimeras mentales que romper esos esquemas, abrir la mente y ver más allá de sus propias narices. Hoy en día no se quema a nadie, pero a los herejes de nuestro siglo se les ataca mediante la difamación y el ridículo. Utilizan a los supuestos expertos atiborrados de títulos inútiles para respaldar sus ataques, ya que no tienen o no disponen de otros argumentos para sostener su engaño. Heisenberg lo expresó a la perfección. Cuando nuevos grupos de fenómenos obligan a cambios en las pautas conceptuales, incluso el físico más eminente tropieza con enormes dificultades. La exigencia de un cambio en las pautas del pensamiento puede engendrar en nosotros la sensación de que le quitan a uno el suelo de debajo de los pies. Creo que las dificultades en este punto difícilmente pueden ser exageradas. Una vez que se ha experimentado la desesperación con la que reaccionan los hombres de ciencia, inteligentes y conciliadores, cuando se les exige un cambio en la pauta de sus pensamientos, solo cabe el sorprenderse de que tales revoluciones de la ciencia hayan sido posibles.
Es muy triste que a día de hoy la mayoría de los individuos que se hacen llamar científicos no hayan aprendido absolutamente nada de la historia de su ciencia. Bien, para terminar ya esta primera parte, recapitulemos. Queda claro, pues, que el concepto del universo depende de la perspectiva desde la cual se mire, y por tanto ningún modelo ofrece la verdad absoluta, si es que realmente existe. Deberíamos destruir los rígidos esquemas que nos hemos impuesto y analizar seriamente otros métodos de conocimiento, como la meditación oriental, por ejemplo, que a pesar de no seguir el dogma del método científico, ha dado lugar a los más grandes filósofos de Asia, cuya concepción del universo se aproxima de una manera sorprendente a la descrita por la física actual. La diferencia es que ellos ya lo sabían desde hace miles de años. Esto da a entender que el ser humano puede acceder a distintos niveles de conciencia desde los cuales es capaz de percibir algún tipo de información que no es posible observar desde el nivel de percepción ordinario. El conocimiento del universo y del propio ser humano podría esclarecerse si se tienen en cuenta los métodos de conocimiento heterodoxos, en lugar de aniquilarlos por considerarlos falsos e inferiores. Quizás el motivo por el que cada día sabemos más y entendemos menos, como apuntó Einstein, sea porque estamos ignorando capacidades potenciales del ser humano que nos permitirían acceder a una experiencia mucho más completa de la realidad. Como reza el lema de la teosofía, "There is no religion higher than truth", no hay religión más elevada que la verdad. Bien, nos vemos en la segunda parte de este análisis, en la que consolidaremos lo visto en este vídeo, hablaremos en profundidad de qué son y cómo se construyen las matemáticas y su relación con la física, y veremos algunos ejemplos interesantes de homeopatía y poder mental. Filósofos, un fuerte abrazo.